Buenos días, bienvenidos de nuevo a los estudios bíblicos. Hoy estamos transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Tunja y continuamos, hicimos una segunda parte de nuestro estudio sobre los demonios. Hicimos una segunda parte pues porque habían algunas dudas que se presentaron. Bueno, no, y pues para complementar algo que la semana pasada nos extendimos un poquito en la transmisión, pero era necesario. Entonces hoy vamos a continuar con ese estudio y para eso vamos a ir a Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25, vamos a leer hasta el 59. Entonces son 25, 35, dividido 4, 8 por 4, 9 por 4. Entonces de 9 versículos vamos a leer. Acá dice Jesús, el plan de la vida. Al llegar ellos al otro lado del lago encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: Dios les dio de comer el pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará sed nunca. Pero yo les he dicho: ustedes hasta me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré. Porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y empezaron a decir: ¿no es este Jesús hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he bajado del cielo? ¿Yo he bajado del cielo? En respuesta Jesús les dijo: dejen de murmurar entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo:
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Vamos a orar y empezamos con el estudio. Padre, damos gracias por tu palabra y pedimos en esta mañana, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, tú coloques tu palabra en nuestro corazón, Señor, tú des el discernimiento por el Espíritu para que nosotros podamos entender las cosas celestiales, las espirituales, Señor. Gracias por la revelación que has dado, por tu palabra, encomendamos nuestra vida en esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros la semana pasada pues estuvimos hablando acerca de los demonios y hoy empezamos leyendo Juan capítulo 6 para hacer una pequeña aclaración con respecto a que lo que está haciendo el Señor es está trabajando por la salvación del hombre. O sea, dentro de la voluntad de Dios, una parte de la que nos compete a nosotros que tiene que ver con la salvación. Porque nosotros vimos que nosotros estamos perdidos espiritualmente o muertos espiritualmente. Sí, que es lo que dice Efesios capítulo 2. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Y al estar muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2, estamos bajo una potestad espiritual. Entonces, el Señor viene y lo que les está explicando en Juan capítulo 6 es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que leímos ahí en Juan capítulo 6? Pues Que coman coman de Jesús. ¿Pero qué significa? Miremos ahí el versículo 19. Cuerpo 19, no leímos. No leímos Juan 6, 39, perdón. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ajá. Y el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Nosotros la semana pasada estamos viendo que el hombre por sí mismo no puede alcanzar esa salvación, porque depende de Dios. Entonces, si uno no ve espiritualmente la Biblia, uno podría pensar que la Biblia está diseñada para cambiar el comportamiento del hombre, o la ética, o la moral del hombre. ¿Sí? Muchos tienen ese concepto. La Biblia, o lo que enseñó Jesús, es que nos amemos y que nosotros tengamos una buena moral, que nos portemos bien, etcétera, etcétera. El problema es que eso era lo que hacían los fariseos. Pero ellos, Jesús les dijo, ustedes son sepulcros, blanqueados por fuera y su interior está lleno de inmundicia. Está hablando a su espíritu que aunque se ven buenos por fuera, están muertos por dentro. O sea, espiritualmente están muertos. Es lo que está diciendo Juan, el apóstol Juan aquí de las palabras de Jesús. Realmente propósito, mire, si el propósito de la Biblia fuera ese, cambiar la ética y la moral de los hombres, Jesús no hubiera tenido que morir. Porque pues hubiera dado las enseñanzas, transforma la ética y la moral de las personas y ya. Pero no, era necesario que él fuera a la cruz porque era necesario pagar por nuestras transgresiones, ser lavados por esa sangre, o sea, nuestro espíritu ser regenerado en una nueva vida espiritual, y eso sí es lo que hace el Señor. Por eso dice que esa es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite. ¿Sí? Está hablando de la resurrección. Claro, nosotros creemos que la resurrección de la carne no va a resucitar, lea 1 Corintios capítulo 15, de que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar. La incorrupción no hereda. Corrupción. No, la corrupción hereda la incorrupción. Eso. Bueno, lo material no puede, espiritual. no puede. Entonces,
Obviamente está hablando en el ámbito espiritual. ¿Sí? Para eso vino, para limpiar el espíritu. Y después dice, y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite. ¿Sí? Eso es, el objetivo es espiritual. Entonces, aclarándolo hacia lo que vamos nosotros hemos aprendido desde la semana pasada que la Biblia llama demonios a los espíritus que murieron sin la fe en Jesucristo. ¿Sí? Mire, eso era muy claro hasta antes del siglo V. Por ejemplo, en los escritos egipcios, en el libro de los muertos de los egipcios, en los libros de los babilonios, de los griegos, de los tibetanos, si uno busca en esa literatura, todos ellos hablan de los demonios como de los espíritus de los muertos, ¿sí? O los daimones. Entonces, la semana pasada hablamos que, por ejemplo, había una dificultad con respecto a lo que San Agustín escribió cuando escribió el libro de la ciudad de Dios contra los paganos, que se conoce como la ciudad de Dios. En ese libro él dice que no solamente los demonios son espíritus de los muertos, sino que también son ángeles caídos. Eso fue algo que dijo San Agustín. ¿Cuál es el problema? Que un seguidor de San Agustín, San Jerónimo, el que va a hacer la traducción de la Vulgata él hace la traducción de la Vulgata latina, hace las traducciones del hebreo y del griego al latín, pero ya hay una influencia de pensamiento por lo que San Agustín estaba enseñando. Después, en el siglo XV, en la Contrarreforma, la Iglesia Católica prohibió terminantemente decir que los demonios eran espíritus de los muertos. Entonces ellos establecieron como que los demonios eran los ángeles caídos y los únicos que tenían autorización para exorcizar o echar fuera esos demonios eran ellos. Y si alguien se atrevía a decir, ir en contra de ese pensamiento, entonces era castigado por un tribunal de la Inquisición. Entonces obviamente a sangre se metió ese concepto. Pero si nosotros miramos todos los escritos anteriores a San Agustín, inclusive anteriores al Señor, todos están hablando que los demonios, los daimones, si es que normalmente se asocia como con la palabra, pero no tiene nada que ver, porque diablo y daimón no es lo mismo. Son palabras diferentes. Sí. Pero normalmente cuando alguien dice los demonios, inmediatamente lo relaciona con el diablo, pero no. Diablo o diablo es el que aparta. Por eso Satanás tiene esos dos nombres. Satanás, el que se opone, cuando habla de ese ángel caído con respecto a Dios, habla de Satanás. Y porque se opone a la voluntad de Dios. Satanás, la traducción literal, es el que se opone, pues obviamente, a hacer la voluntad de Dios. Por eso fue lanzado a este lugar, a este universo, fue encarcelado acá. Pero diablo es el que aparta, o sea, cuando se habla del hombre con respecto a Dios es el que aparta. Fíjese que el diablo fue el que introdujo el pensamiento en Eva para que indujera a Adán de cometer la transgresión, y eso fue lo que hizo que ellos se apartaran. Entonces, diablo en ese sentido. Pero daimón no, daimón se refiere a un espíritu, realmente no me acuerdo bien la definición, pero son dos términos distintos, y sobre todo en los diccionarios de griego antiguo literalmente dice daimón, espíritu de los muertos. ¿Sí? Entonces estamos tratando de mirar esa confusión, porque hoy en día esa doctrina aún dentro de la iglesia cristiana se toma. Entonces yo he leído en estos días, he mirado muchos videos de hermanos cristianos hablando acerca de los demonios, y siempre afirman que los demonios son los ángeles caídos. Entonces es una mala interpretación, porque la Biblia está hablando de los demonios como unos seres, y que ya hemos visto que lo que Jesús está diciendo es que si una persona no en vida
en vida de la carne, no sigue a Jesús, o no cree en Jesús como la única forma de justicia establecida por Dios, su espíritu permanece en muerte espiritual. Miremos Efesios capítulo 2. Y obviamente estos demonios sí están bajo la potestad de Satanás o del diablo. Y hoy pues vamos a tratar, voy a mirar, si podemos mirar unos videos que descargué de internet para que miremos un poco esa parte. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces fíjense que lo que hace el Señor es resucitar un espíritu que estaba muerto por la desobediencia o por el pecado. Entonces cuando sucede eso, su espíritu deja de ser inmundo. Es que nosotros ya hemos mirado acerca de esa palabra de la inmundicia. ¿Qué es inmundo? ¿Qué podemos interpretar la palabra inmundo que traduce? Inmundo es... Espíritu inmundo es que no tiene fe en Cristo. O sea, que no diría yo. Sí, o sea, ya tienes claro el concepto de que eso es inmundicia. Es algo que es diametralmente opuesto a la santidad. Santo es una Opuesto a la punta, santidad. inmundo es lo totalmente contrario. Pero inmundo es algo que no cumple su propósito, ¿sí? Porque santidad es Apartado para Dios. para Dios o para un propósito divino. Demonio es apartado Inmundo. para no cumplir el propósito divino. A eso llama inmundo la Biblia. Por eso la mujer con flujo de sangre o con la menstruación o el periodo menstrual era inmunda, porque ese óvulo se perdió, no cumplió su propósito, ¿sí? Entonces es como para el entendimiento. Tenemos una dificultad con respecto a los espíritus inmundos o los demonios, y es que para el tiempo que viene el Señor Jesús, ese concepto es muy claro para ellos, ¿sí? No es algo que ellos desconozcan. Por eso no le preguntan sobre los demonios. Es más, vienen y le dicen: mi hija tiene un espíritu de inmundo, por favor écheselo fuera, ore por esto. Sí, ellos tienen claridad en ese concepto, por eso no se habla tanto, y para nosotros es una dificultad. Porque si para ellos no hubiera sido claro, pues Jesús les hubiera dicho: no, mire, es que los espíritus inmundos son estos y estos. No hay una definición como tal de demonio, dos puntos, es el espíritu de los muertos, pero nos está dando luces acerca de toda la De que ellos Biblia. ya lo entendían así, entonces no tenía por qué explicarlo. Entonces sí, eso es una dificultad para nosotros, porque si él lo hubiera explicado un poco más, pues no entraríamos en estas doctrinas tan raras o cosas que decir que los ángeles, pues la Biblia no habla así. Entonces, bueno, entonces aquí está aclarando que lo que hizo Jesús fue que cargó esa maldición espiritual. Estamos leyendo el cuarto, quinto, Jesús cargó la maldición espiritual y cuando cree es libre. Entonces ahí está, por ejemplo, si manifiesta enfermedades después de ser salvo, esa enfermedad probablemente corresponda a un espíritu inmundo. Fíjense que Jesús muchas veces oraba, por ejemplo, le decía a la persona que estaba muda: espíritu mudo, sal de la persona. Y cuando salía, la persona ya recobraba la voz. O el espíritu que tenía la suegra de Pedro de fiebre, se lo reprende y sale, y ya se le quita la fiebre. Entonces, a veces las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, hay unas enfermedades que se llaman, que son de causa idiopática, dicen los médicos, ¿no? Pues, ¿qué descubrió el doctor después de hacerme todos los exámenes? Causa idiopática.
¿Qué significa, doctor? Que no tenemos ni idea qué es lo que usted tiene. Si eso es causa idiopática. Entonces, tienen que recurrir a otras cosas, a experimentar, porque no saben realmente qué es lo que está afectando a la persona. Normalmente esos son espíritus inmundos, porque no hay una condición en el cuerpo que haga que se manifieste esa enfermedad en la persona, pero la persona la está experimentando. Entonces normalmente es porque esa maldición es de un espíritu que murió en maldición y que está dentro de la persona. Fíjense que aclaramos, por ejemplo, que los ángeles no manifiestan enfermedades, porque no tienen un cuerpo físico donde lo puedan manifestar. El demonio sí, porque es un espíritu de una persona que murió y normalmente se manifiesta con esas enfermedades. También algunas experiencias cuando se han echado espíritus inmundos fuera, es que ellos hacen, por ejemplo, como animales. Sí, se manifestan, hacen como perros, como gatos, como serpientes, como lagartijas. Hacen, porque probablemente han estado en animales. Sí, ya lo vimos, ahorita lo vamos a repetir o revisar más a fondo, que el hombre, el espíritu del hombre que sale del cuerpo prefiere estar en un animal que está por fuera de un cuerpo, porque cuando sale del cuerpo es como si estuviera en lugares desiertos. No es un lugar, no es agradable para el espíritu estar fuera del cuerpo. Entonces, nosotros la semana pasada vimos que pues el hombre tiene una parte que es del cielo celestial y otra parte que es de la tierra, ¿no? Eso ya es claro para nosotros. Entonces, el hombre antes, lo que dice Génesis, que el hombre antes de recibir su espíritu era un hombre animal o terrenal o de abajo natural. También lo dice 1 Corintios capítulo 15. Pero por el pecado se produjo la maldición en su espíritu, o la muerte espiritual. Eso es lo que realmente se produce. Y nosotros analizamos, por ejemplo, el mandamiento que el Señor le da que Dios le da a Adán, que no tiene nada de ético ni de moral, ¿no? Dios le da espíritu y le dice, bueno, tienes espíritu, ahora no puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Entonces dice que ese mandamiento no tiene nada que ver con la ética ni la moral. No le dijo, si te metes con otra mujer, ¿no? o si bebes mucho, o si dices mentiras, morirás. No tiene algo que ver, sino es para guardar su espíritu, el mandamiento. Por eso el Señor dice, el mandamiento que yo recibí de mi Padre, ese espíritu es vida. El mandamiento que recibí, yo por eso lo obedezco, porque es vida. Bueno, entonces hay una diferencia obviamente entre el hombre natural y el hombre espiritual. Esto lo vemos la vez pasada, creo que no lo vamos a ver. Con respecto a que el hombre natural busca las cosas que son de la carne, el hombre espiritual busca las cosas del espíritu. Otra vez ratificando lo que vimos al principio. Si fuera así, el Señor no hubiera tenido que morir en una cruz, si fuera por las cosas, ¿no? ¿Naturales? Sí, el hombre natural piensa que acercarse a Dios requiere que él tenga una buena conducta, unas buenas obras, una buena ética, el cumplimiento de la ley. Pero si fuera así, entonces no necesitaríamos sino las enseñanzas de Jesús. Pero lo que hizo Jesús fue establecer en un nuevo pacto, pagar por la transgresión del hombre y revivir o resucitar ese espíritu que estaba muerto. Eso es lo que él hace pagando en la cruz. Entonces, eso recto o correcto es diferente a lo que es la justicia de Dios, ¿no? Nosotros cuando hablamos de justicia, pues hay como un problema, y es entender que nuestra justicia no es igual a la justicia divina. En nuestra justicia hay una justa retribución, como en la ley, ¿no? Si hace mal, pues la paga es mala; si hace bien, la paga es buena. Pero en la justicia de Dios dice que ya no es por la ley, sino por la fe en Jesucristo, que es lo que dice Romanos 3, 21 22, que la justicia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿A qué se refiere eso? Pues que es un marco legal que nos permite a nosotros acercarnos a Dios, ¿no? Ese marco legal lo que hace es cubrirnos
de una transgresión que nosotros ya cometimos por Adán, que nos representaba como hombre y que murió espiritualmente, y ahí en adelante, como dice Romanos capítulo 5 versículo 12, la muerte entró y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Estoy siendo claro? Sí, Claro. sí, sí. Entonces eso es lo que entra, la muerte espiritual. Entonces aquí tenemos dos cuadros de dos hombres. Entonces lo que habíamos visto la semana pasada es que el cuadro de la izquierda, el verde, pues nos está indicando una vida espiritual viva, y el de la derecha nos está mostrando una vida espiritual de muerte. Entonces eso es lo que hace la fe. La fe lo que hace es dar vida espiritual. Entonces una persona, aunque haya tenido, aunque las dos hubieran sido malas, si la persona de la izquierda tuvo la fe en Jesucristo, el de la derecha quizás fue una buena persona, pero no tuvo la fe en Jesucristo. Entonces se da cuenta que es la condición espiritual la que marcará nuestra eternidad. Entonces, si la persona de la derecha muere, va a un lugar, ¿cierto? El ladrón que está al lado de Jesús, que dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, él dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es el lugar donde van los muertos con Cristo, o sea, el del lado izquierdo, Que creyeron en él. los que creyeron en él. El del lado izquierdo, el del lado derecho, perdón, es el que no reconoció a Jesús. Mire que posiblemente llevó una vida recta, o de moral, o de rectitud. No, porque si no, no salía con los crucificados al otro lado. No, no, aquí, en la imagen. No, No, pensé que el otro no, el otro ladrón. muerto. Y el otro ladrón, es que fíjense que los dos ladrones eran, bueno, no, es que a veces dicen: no, es que hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Ambos eran malos. No, los dos eran malos porque por eso estaban crucificados. La diferencia radicó en la fe, en que él vio en Jesucristo que él era el Cristo. Jesús era el Cristo, el Señor. Y le dice: Señor, acuérdate de mí. Es que eso es demasiado alto, una fe muy alta. Ver a otro hombre más cascado que yo, ¿sí? Botando sangre por todo lado, crucificado, muriendo como un maldito, y poder decirle: Señor, acuérdate de mí, es una fe muy alta. Entonces fíjate que él no le dice: bueno, no, yo no lo puedo recibir porque usted es malo. No, le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que si lo vamos a producir hoy día, los narcos, la gente mala, los que han violado, toda esa gente más mala que uno en obras, si tiene fe a lo último, pues se puede salvar. Pues si reconoce que Jesús es el Señor. Es la única probablemente condición. sí. Entonces fíjate que la justicia de Dios se basa en una única condición: tenga fe en el Hijo. Por eso dice: el que me ve y cree en mí tiene vida eterna. Les va a decir a ellos: mire, ustedes me buscan es porque ustedes comieron pan y se saciaron, pero no por la señal. Es que mire, el Señor multiplica los panes como una señal para mostrar que Él es el Cristo, para que ellos tengan fe en Él, pero no lo siguen por la fe en Él, sino porque les sació, les quitó el hambre. Entonces dice: trabajen, ahí en Juan 6, ¿no? Trabajen por la comida, no por lo que perece, sino por la comida que da vida eterna. Entonces dice: bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Pues crean en mí. Ya, eso es todo. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Crean en mí. Y para eso da señales. Fíjese que no es una fe ambigua o un paso al vacío. Jesús está cumpliendo todas las señales, está haciendo el cumplimiento profético de todo lo que en el antiguo pacto se llamaba, todo lo que el antiguo pacto estaba hablando de Él. Para eso son las señales, porque Él lo que da es cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Eso es lo que se llama fe. Y miremos Mateo capítulo 23, versículo 25 al 27. Mateo 23. 25 al 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de saqueo e inmoderación.
fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato para que su exterior también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Ujú. Entonces fíjense que cómo llama lo que tiene por dentro. Inmundicia. Están llenos de inmundicia. ¿Por qué le llama inmundicia? Porque su espíritu está perdido, no está cumpliendo el propósito, está muerto. Entonces, si esa persona muere en esa condición, ¿qué están llamando? ¿Quién? Si esa persona muere en esa condición, pues ese espíritu está inmundo. ¿Sí? Así es sencillo. En 1 Corintios capítulo 15, es una lectura obligada, todo el capítulo 15, porque Pablo está hablando cómo se produce la resurrección. ¿Y ustedes creen que la resurrección es la resurrección de los muertos físicamente? Y no es así, porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. El hombre tiene un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, pero lo espiritual no es primero, primero es lo animal. Sí, hablando de la vida de la carne, no es primero. La persona que está viva en la carne posiblemente está muerta espiritualmente. Cuando ustedes mueren, lo que resucitan no es el cuerpo animal, es el cuerpo espiritual, es lo que dice. Realmente es un cuerpo. ¿Por qué lo llama un cuerpo? Porque es lo que está conteniendo nuestra alma o nuestra voluntad, lo que somos. Está contenido en algo. Cuando estamos en la carne, pues está siendo contenido por la carne. ¿Sí? Pero si muere y su espíritu o su cuerpo espiritual está muerto, pues eternamente está separado de Dios, porque eso es lo que contendrá su alma eternamente. Por eso le llama cuerpo animal y cuerpo espiritual. Es un cuerpo en lo que estamos contenidos nosotros. El problema es cuando muera esta carne, porque como no lo identificamos, o sea, naturalmente no se identifica que estemos muertos espiritualmente. Porque como lo vimos, hoy en día la espiritualidad se trata de una conducta, un estilo de vida. Entonces las personas, mire lo espiritual que es. ¿Por qué no? Porque es que no come carne, porque es que mire que todos los días se levanta y ora, porque mire que todos los días y hace, entonces ay, ¿cómo es de espiritual? Pero no necesariamente eso indica que su espíritu está vivo, porque los fariseos hacían todas esas cosas, que los fariseos son un excelente ejemplo para nosotros de lo que no se debe hacer. No que haga cosas buenas, entienda que no estamos haciendo una apología hacia lo malo. No haga lo que se le dé la gana, que igual si su espíritu está vivo o no. Porque contrario a lo que se puede pensar, la persona que ha nacido de nuevo da unos frutos de arrepentimiento, que es lo que exige Juan el Bautista a los fariseos. Dice, usted que les enseñó a huir de la vera venidera, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, está mostrando que cuando una persona espiritualmente ha nacido de nuevo, entonces tendrá una conducta mejor aún que la que tenía cuando estaba muerto espiritualmente, porque ahora su espíritu es real. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14, y yo voy a buscar. Dice, Sí, es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir a Dios viviente. entonces fíjense que la sangre de Cristo no solamente nos resucita o tiene el poder de dar vida espiritual o de limpiarnos para que ese cuerpo espiritual sea limpio y regenerado, sino que también nos limpia de la conducta, ¿de qué? De la conducta no. Dice De la conciencia. de la conciencia. Su sangre nos limpia Conciencia de nuestra obras conciencia, de obras. De que obras llevan a la muertas. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay conciencia de obras que nos llevan a la muerte, que es la conciencia de uno justificarse porque hace cosas buenas. Pero no solamente nos da vida espiritual, sino nos da una conciencia de hacer cosas que sí son agradables a Dios. Por eso la persona que ha nacido de nuevo tiene que mostrar, debe haber una manifestación externa de lo que sucede espiritualmente. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, Juan 1, 12 y 13. ¿Hay alguien conectado? No preguntes.
No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios y porque ejercían fe en su nombre, y ellos nacieron no de sangre ni de voluntad carnal ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Está mostrando cómo sucede espiritualmente. A los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque estamos recibiendo el espíritu del Hijo. ¿Sí? Estamos naciendo. Bueno, entonces, continuemos. Dice, ¿a qué llama inmundo Jesús? Al espíritu del hombre. Fíjate que en Hebreos dice que la sangre rociada sobre los impuros o sobre los inmundos, dice la Reina Valera, esa sangre que se rociaba sobre los inmundos pues tenía un efecto exterior, no podía quitar de raíz el pecado, pero la sangre de Cristo sí. Pero fíjate que esa sangre está rociada sobre los inmundos, era el pueblo que estaba ahí, no está hablando sobre los ángeles, nunca dice que esa sangre iba a ser rociada. Es más, en Hebreos dice que eso no está destinado para los ángeles, está destinado para los hombres. ¿No? Los ángeles que pecaron no tienen redención, mientras que los hombres sí. Para los hombres es que está destinada la sangre. A esos hombres es que está llamando inmundo, maldito. Vamos a mirar Romanos capítulo 6, 19, 1 Tesalonicenses 4, 7 y Romanos 6, 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Muy bien. 1 Tesalonicenses 4, 7. Porque Dios nos llamó no con permiso para inmundicia, sino con relación a santificación. Dice que ahí está haciendo el paralelo. Nos llamó no para inmundicia, sino para santificación. Eso es realmente lo que carga el Señor en la cruz. Quitó toda maldición espiritual, ¿sí? Y nos santifica. Por eso ahora nosotros somos santos delante de Dios. Porque lo que era imposible para nosotros, que limpiar nuestro espíritu, que para el hombre es imposible, Jesús lo hizo. Quitó nuestra inmundicia por la sangre. ¿Sí? O sea, pagó. Fíjense que es un efecto legal, no es algo que es místico. Sino es una deuda que nosotros tenemos que Él pagó. ¿Sí? Como hoy en día. Uno tiene una deuda y es un efecto legal, tiene un efecto legal. Pueden venir a quitarle los bienes y todo para que usted pague. Hasta que no pague, usted está endeudado. ¿Sí? Jesús pagó. Entonces nosotros ahora no tenemos ninguna deuda. Eso es lo que hace. Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a mirar Marcos capítulo 6, versículo 49. Y mire que ratificamos que para ellos era muy claro acerca de los espíritus o de los fantasmas o de los demonios, todo eso son sinónimos, porque ahí en Marcos capítulo 6 versículo 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Sí, ellos están pensando cuando Jesús viene, porque ellos se van adelante en el barco. Cuando Jesús camina sobre el agua. Jesús se va caminando y los alcanza, y cuando ellos lo ven caminando sobre el agua, lo que gritan es que ellos creen que es un fantasma o un espíritu, como dice otras versiones. Igual fantasma. Dice, porque ellos saben quiénes son los fantasmas, o sea, ellos han visto fantasmas, por eso para ellos es claro que es de los hombres. Sí. De los seres humanos. Dice Mateo 14, 26. ¿Mateo qué? 14, 26. 14, 26. Y vamos a intentar hacer algo acá. Buenas tardes. Más apariciones del fantasma de una niña que ronda un parque en Cúcuta. Vecinos revelaron más evidencias del misterioso fenómeno. Pues Mónica, un hombre asegura que el espíritu se le apareció 2 veces y para probarlo muestra fotografías en las que se ve una extraña imagen. Vamos a tener en segundos estas imágenes, repetimos lo que ocurre en Cúcuta.
De un día. Su primera aparición fue el 17 de junio, el Día del Padre. Esa noche 2 jóvenes captaron con sus celulares estas imágenes. Su rostro se aprecia tan definido como en esta imagen, donde la pequeña aparece de cuerpo entero con un traje blanco. Ayer, horas después de haberse emitido a nivel nacional su imagen en Noticias RCN, la pequeña hizo una nueva aparición. Esta vez a un hombre que con su celular la buscaba en el parque sin darse cuenta que ella estaba a su lado. Ese fue el registro que logró, antes que su cámara se bloqueara. Minutos más tarde, y aún alterado, se fue a su casa y el mismo frío que le recorrió el cuerpo en el parque lo sintió en la sala. De inmediato, le pidió a su esposa que lo grabara. Efectivamente, a su lado estaba la menor, y cuando él intenta tomarla, ella le evita y se va. Clarito, es un destello de luz, la esposa inclusive le dice que se largue de la casa, que por favor se vaya, que ella no le tiene miedo, y la imagen se desaparece. Esta fue su más reciente aparición. El jueves pasado este video muestra cómo el espíritu, que ya hace parte de la historia del barrio, recorre el parque, y la prueba de que no es un truco de reflejo contra la lámina está aquí, cuando sale del cerco y la imagen de la niña se mantiene en el video. Hoy, los vecinos más antiguos intentan reconstruir en su memoria la historia del parque para tratar de darle un sentido a la presencia. Aquí era un sitio donde había un bailadero, posiblemente la aparición de la niña puede ser alguna cuestión que hubo, algún crimen. La búsqueda de su identidad continúa, mientras la historia de este espíritu se aleja cada vez más del más allá para convertirse con cada imagen en una realidad. Impresionante romería al parque donde aparece el fantasma de la niña. Más de 1000 personas pasaron la noche con la esperanza de ver la imagen luminosa de la menor. Vecinos del sector piden que no molesten al espectro. Mientras se especula con el origen de esta aparición, por segunda noche miles de curiosos esperaron durante horas equipados con cámaras y celulares para obtener un registro ante la presencia de la entidad. Aquí lo que todos vemos, con ganas de captar la imagen de la niña que apareció en estas noches, en estas madrugadas, y estamos en eso. En el parque hubo momentos de confusión ante los frecuentes anuncios de supuestas apariciones. Pues ayer me estuve hasta la 1 y hoy pues ahí toca ver. No he podido ver nada porque mucha multitud de gente no dejan. Frente a la posibilidad de otra manifestación, los curiosos esperaron hasta el amanecer, pero no lograron su propósito. Desde que publicamos ayer la historia de esta misteriosa aparición, son muchos los televidentes de RCN que han llamado a relatar casos de fantasmas. En el centro de Bogotá, por ejemplo, hay un edificio famoso porque los vecinos del sector, entre los que hay que incluir a los policías que trabajan en el comando de la metropolitana, aseguran que allí hay fantasmas. Y testigos relatan que se aparece la imagen de una enfermera que murió hace 10 años y que en las noches se oyen los llantos y los gritos de al menos 2 niños. Cuenta la leyenda que hace 10 años vivía en este edificio Lucrecia, una veterana enfermera de gran afecto hacia los niños. Los rumores indican que un día un menor, empapado en llanto, pidió su presencia. Lucrecia se apresuró a atenderlo, tomó este ascensor e ingresó, pero abrió el ascensor a la fuerza, la puerta del ascensor. Resulta que el ascensor no estaba ahí en el 8º, sino en el 1º, y dio el paso y se mató. Desde ese día, algunos vecinos manifiestan que este edificio, otrora hospital, no volvió a ser el mismo. Este es el vigilante. Asegura que cuando la medianoche cubre la edificación, el ascensor se descontrola. La bajada de los ascensores a partir de las 12 de la noche, uno pues de todas maneras uno espera que baje alguna persona cuando los ve uno abrir, y no baja ninguna persona. Y que en el apartamento donde vivió Lucrecia, hoy deshabitado, timbran al citófono. Timbraban. Entonces uno se le hacía raro porque ese apartamento estaba desocupado. Los vecinos de este edificio aseguran que en las noches oyen los gritos de una enfermera, pero que cuando salen a mirar, el fantasma desaparece, como por arte de magia. Cuando de un momento a otro vi una persona de blanco, sí, de blanco como con sombrero y fumando, entonces ahí mismo yo salí corriendo. Algunos vecinos manifestaron fuera de cámara que todo el 8º piso ha permanecido desocupado. Los letreros de "se vende" adornan las ventanas. Y en las noches se oyen gemidos de niños que aún esperan ser arrullados por la enfermera Lucrecia. ¡Qué susto! En el búnker de la Fiscalía también se habla de la aparición del fantasma de una mujer que habría muerto allí. El caso fue tratado por el polémico psíquico Armando Martí.
La historia de esta mujer fantasma se conoció hace cerca de 3 años. Entonces se hablaba de una mujer de hermosas piernas a la que siempre se le veía perfectamente vestida al estilo sastre. Me consta personalmente que vi a esa mujer paseándose por lados de la fiscalía y entendiendo que eso era completamente blindado y que no había acceso de seguridad al despacho y a los corredores y jardines del búnker. La leyenda habla del alma de una abogada en pena, pero también se atribuye a un sindicado que se suicidó desde el 4º piso cuando rendían la indagatoria. Hay personas que tienen problemas, que se han suicidado, que no saben que están en esta tierra, ni que todavía están en el otro lado, le falta conciencia y entonces se han muerto. Martí cree que casos como el de esta mujer y el de la niña de Cúcuta revelado ayer por Noticias RCN obedece a las llamadas experiencias de voces blancas. Los ruidos que se ven en las grabaciones son ruidos del más allá y se llaman psicofonías. Martí asegura que en sus experiencias ha conocido cerca de 50 casos similares como estos solo en Bogotá, incluido el del supuesto encuentro con el alma del exministro Juan Luis Londoño. Entonces, bueno, fíjense que es un noticiero que está hablando de un fantasma. Fíjense que los fantasmas normalmente son ¿qué? ¿Qué muestran que son? ¿Son ángeles caídos? ¿Pero son ángeles caídos? No, fíjense que son personas. Y ese mismo concepto tenían los apóstoles, porque dicen, ven a la Jesús, silueta de Jesús, dicen, ¡oh, un fantasma! un fantasma. Entonces fíjate que esos espíritus no son ángeles caídos, sino es la manifestación de personas muertas. Yo no sé cuándo se introdujo ese concepto. Bueno, sí sabemos, en el siglo V se introdujo ese concepto de los espíritus. Que los espíritus, bueno, aquí está hablando de los ángeles de los espíritus que manifiestan enfermedades dentro de personas. La semana pasada vimos el Salmo 106, si quieres repetimos, Salmo 106, vamos a leer el 28 y 37, los versos. Salmo 28 y 30. Sí. Se unieron. Y 37. ¿Cómo así? 28 al 37. No, 28 y 37. Dice, se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y el 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sí. El 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces está hablando que no solamente llama demonios, sino ídolos también, ¿cierto? Sacrificaron sus hijas a los demonios. A los demonios. Sacrificaron las hijas a los demonios. Pero también hay... ¿Y comieron los sacrificios de los muertos? Sí. Es que es un paralelismo, se llama eso. Está ratificando una idea. Primero lo llama demonios, después los llama ídolos y después los llama muertos. ¿Sí? Entonces ellos sacrificaban sus hijos a los ídolos, era a los muertos. Sí, era una costumbre pagana que se hacía anteriormente, y era sacrificar a los hijos. Por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo. Fíjate que para él no era algo extraño, porque de donde él provenía, de Ur de los Caldeos, pues se adoraban dioses paganos, y ellos sacrificaban el primogénito, siempre se lo sacrificaban a los ídolos, que eran los demonios o a los espíritus de los muertos. Entonces ellos sacrificaban a su hijo mayor. Por eso cuando el Señor Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, ese primogénito, y para él no es algo que sea extraño, porque las culturas paganas lo hacen. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 8 y vamos a analizar un poquito esta 29 al 31. Ocho, 29 al 31. ¿Qué dice? 8, 29, 31. Leamos desde el 28. Cuando vio a Jesús, De 27 para saber de qué está hablando. Endemoniado Gadareno.
Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él y gritó: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús estaba ordenando al espíritu inmundo que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir al lugar del desierto. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Hasta ahí. Bueno, leamos el 32. Como había ya muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar a ellos y Jesús le dio permiso. Entonces, ¿a dónde les está pidiendo los demonios que no los envíen? Al abismo. Al abismo. ¿Y ese lugar para quién es? No es un lugar para los ángeles caídos. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 7, sin perder Lucas. Romanos 17 dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. De entre los muertos. Fíjate que el abismo no es un lugar para los ángeles caídos, sino para los muertos. Entonces, estos demonios que estaban dentro del Gadareno, pues son espíritus de personas muertas. Y son muchos, ¿no? Porque dices, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. O sea, están asignados en un cuerpo, prefieren estar asignados en un cuerpo que estar por fuera, porque dice que son lugares áridos, dice porque dice en Lucas 28, al ver esto Jesús lanzó un gran grito y postrándose exclamó: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es un tormento para ellos estar por fuera de un cuerpo, porque le mandaba al espíritu que saliese del hombre. Entonces, los ángeles dice que son seres de los lugares celestes, o sea, se mueven por donde quieran. Estos están confinados a una región, y es de que los demonios no se pueden mover por cualquier lado. Es más, cuando se hace un exorcismo, pues normalmente los espíritus hablan en español, ¿no? Eso es como un dato para saber pues que no podría hablar en alemán, ¿no? Si se pudiera mover por cualquier lugar como quisiera, pues el espíritu podría manifestar otro idioma, ¿no? En chino, no sé, en alemán. Pero normalmente en la región se manifiesta como espíritus de muertos de esa región, porque hay esa narración en Mateo, vamos a mirar en Mateo 8:28. No hay demonios extranjeros. Puede que sí. No, si alguno le habla en inglés, fue uno que se murió por acá y estaba extranjero. Sí hay, porque a mí me pasó algo. ¿Qué le hablaron? ¿Le hablaron en inglés? No, pero o en español. ¿Se lo llevó? En Estados Unidos. Se lo llevó en el avión. Por yo ponerme a abrazar a un indígena que le estábamos predicando a las personas de la calle. Obviamente yo no estaba bien, yo iba muy mal por situaciones que me pasaron. ¿Estabas débil espiritualmente? Espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Entonces, claro, y yo me puse a predicarle fuimos con mi tía a predicar a la calle y a compartir de Dios y a darles comida. Eso suelen hacer allá. Entonces yo me fui con ella y yo estaba feliz, contenta. Voy y le predico a un muchacho de la calle drogadicto, un tipo de la calle.
y le predico de Jesús y me dio tanto pesar que lo abracé. Entonces yo, ay, bueno, me fui contenta a la casa cuando me fui mal. Yo estaba toda pesada, toda cargada. Yo, tía, algo me pasa, no me siento mal. Y yo me dio sueño y yo estaba tan mal, me sentía muy cargada, muy cargada. Un peso. Un peso, tenía un peso en mi cuerpo, exacto. Entonces yo me acosté en la sala, en el sofá. Y cuando me soñé con un demonio, lo vi ahí al lado mío, un demonio que es que era como era algo real, porque en el sueño lo vi ahí parado en la sala, y lo vi y se me echó, y empezó a atacarme. Cuando me levanté, empecé a reprenderlo, y me levanté, y yo le dije, tía, y estaba asustada, le dije, tía, ore por mí, por favor, que se me entró un demonio. Yo sabía que no me había... Y yo le dije, tía, lo que pasó fue esto y eso le conté. Me regañó mi tía, me dijo, usted no haga eso, porque es que usted no está bien, usted viene mal de Colombia, usted se pone a hacer eso, ¿cómo le ocurre? Si es que esos demonios se le prenden, se le pasan porque usted no está bien. Entonces le tocó allá orar, orar y me arrepentí y oré, porque era... Bien, perdón, vamos a mirar en Marcos capítulo 5, que es donde habla de la región, no sale de una región. Marcos 5. Marcos 5. 10, el verso 10. Marcos 5:10. ¿Qué dice? Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Que no los invitara, que no los enviaran fuera de la región. Pero es que se mueven en regiones. No. De aquella región. Bien. Entonces, ellos se mueven en regiones. Los ángeles no están confinados a una región. Se pueden mover por donde quieran. ¿No? Y estamos viendo, por ejemplo, por qué... ¿Qué? Es que estamos viendo, bueno, que el destino final de un espíritu inmundo, ¿cuál es? El abismo. El abismo. Bueno, realmente no es el final, porque el final de los tiempos serán lanzados al lago de fuego. Pero es el lugar de los muertos, que es el abismo, porque se siguen manifestando aquí algunos demonios y no se van de una vez al abismo. Pues porque no han cumplido su tiempo de vida. No, bueno, eso ya más o menos es claro para nosotros. Es que aquí, por ejemplo, ahora sí vamos a Marcos, a Mateo, que pero bueno, sí, yo tengo dudas todavía en eso. Sí. Sí, es ahí. Pues leamos el orden, porque no hemos leído números, no hemos leído Génesis, Salmo, Juan. Bueno, leamos entonces. Juan capítulo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 al 19, ¿usted quién lo va a leer? Hermancho, que lea Juan. Tú números, y tú Génesis 6:3, y yo Salmo 90, 9 al 10. Juan 3, 16, 19. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que ejerce fe en Él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y ahora bien, esta es la base para el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz, porque sus obras eran inicuas. Fíjense que el hombre no tiene que esperar para recibir. ¿A qué se refiere con ese juicio? El que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, porque su espíritu permanece en muerte espiritual. El que cree ya no es condenado. Lo dice Romanos 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ya no hay condenación, porque su espíritu ahora está en santidad, está limpio.
mientras que el que no ha creído permanece en inmundicia. Número 16:30 que dice. 16:13. 16:30. 16:30 dice que dice. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. Pero, ¿cómo define ahí? ¿No dice Hades o abismo? Esos son de muerte natural. No, dice, si estos hombres mueren en el 29 de muerte natural como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra, dice, entonces sabrán que ustedes son esos hombres los que han menospreciado al Señor. Y acá hay un dibujito lo más de chévere que se muestra que van al fondo de la tierra. Que se muestra que van al fondo de la tierra. Pero que aquí dice más, si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare y descendieren vivos al Seol. Al Seol. Okay. Pero habla de descender, Sí. o sea que debe estar al fondo de la tierra. Está abajo. Abajo, sí. Sí. No necesariamente, es que cuando nosotros hablamos de esas dimensiones, no necesariamente quiere decir que esté debajo de la tierra, sino es un lugar con respecto al cielo, el más alto, por encima del cielo de Dios, aquí abajo. desciende. Sí, mi amor, es que está hablando como literalmente hablando. Ese Seol es el lugar de los muertos. Seol es en hebreo, ¿no? Hades en griego. O sea, ese Seol de Hades. Pero es el lugar de los muertos. Estamos viendo que es el lugar de los muertos, no es un lugar para los ángeles caídos. Los ángeles caídos ya están encarcelados acá, porque su lugar de autoridad, cayeron de su lugar de autoridad. Bueno. Salmo 99 al 10 dice, me perdí. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Pero adelante. Y Génesis 6:3. Génesis 6:3. Sí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120. Fíjense que hasta ese momento, hasta antes de ese momento, los hombres vivían muchos más años. Sí, porque Noé mueve 900 y pico años, Matusalén 969, bueno, todos los hombres vivían muchos años, pero el Señor en Génesis 6 establece que no va a contender con su espíritu por más que 120 años. Entonces limita el tiempo del hombre a 120 años. El Salmo 80. El salmista dice, bueno, nos dio el límite de 120 años, pero los más robustos viven 90, 70, 80 años. ¿Qué pasa si un hombre muere antes de esos tiempos? Sí, porque ese es el tiempo que Dios le da autoridad de estar en esta tierra. Pero si muere antes, esto es lo que está exigiendo estos demonios gadarenos que están en el Gadara. Sí. Mateo 8:29. Y mire, gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Viniste aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado, pero muy lejos de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Entonces, ellos le están diciendo a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? De modo que los demonios le suplicaban diciendo, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Entonces le están exigiendo, le están reclamando un derecho dado por Dios. Un tiempo. Cierto que es un tiempo que tienen de estar. Dice, ¿por qué viniste antes de tiempo? Ahora Marcos 5, pero vamos a leer del 6 al 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios? Haz el mismo pasaje.
Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué es conjurar? Reclamar un derecho. Un derecho dado por Dios. Pues fíjate que le están conjurando, o sea, le están pidiendo un derecho que es dado por Dios. Entonces, miremos ahora qué sigue acá. Bueno. Y prefieren obviamente el cuerpo de un animal antes que estar por fuera del cuerpo de un hombre. Un animal tiene espíritu, eso pues lo estábamos viendo. Entonces, ¿dónde entran los espíritus o los demonios? Ah, sí, es verdad, yo tengo otra. Con mi perro. ¿Dónde entran los demonios? ¿Dónde afectan las enfermedades y maldiciones? En el cuerpo. Mateo 12. Mateo 12, 43, 45. Ahí enseguida donde termina el destapado, ahí hay un policía acostado y sigue. Y ahí a mano derecha, la primer subida, ahí tiene una hermana. Dice, el espíritu impuro que regresa. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a este hombre con una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Esto mismo le va a suceder a esta gente malvada. Esta generación. Entonces fíjense que dice que cuando sale del cuerpo, cuando sale del hombre, habita por lugares desiertos. Y dice: volveré ¿a dónde? A mi casa. A mi casa. Entonces, ¿cómo está llamando el cuerpo del hombre? Casa. Mi casa, o su habitación natural. ¿Qué significa que la casa está barrida y desocupada? Pues que está, pues, para esa persona barrida y desocupada, o para esa casa, es pues que está en pecado. ¿Está en pecado? Sí, que no tiene a Dios, que no tiene a Jesús, y no sé. No necesariamente, porque entonces podría ser un creyente tomado por un demonio. Pues se supone que no. Yo pienso que no debería ser. Si es un creyente que está en comunión con Dios, ¿por qué tendría que ser creyente? No, porque dice que el lugar es ideal para habitar él. Pero ya vimos que los demonios no habitan en el espíritu, porque si fueran en el espíritu es imposible que habiten en un creyente, sino habitan en su carne. Entonces sí podría habitar en cualquiera, demonio, sí, en cualquier persona. En cualquier persona. Entonces el creyente tiene que tener una condición ideal para el demonio. Por ejemplo, el demonio de una persona alcohólica, ¿cuál sería un lugar ideal para habitar? Otro que le guste tomar. Entonces fíjese que amiguito. Sí. Eso sí, amiguito borracho. Eso sí podría ser. Sí, eso sí podría ser una puerta que se abre para un demonio. Pero el apóstol Pablo dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, embriáguense más bien con el Espíritu de Dios. Porque se puede embriagar con vino un creyente. Pero obviamente esa es una puerta que se abre para que un demonio, sea un lugar ideal para habitar un demonio. Porque el demonio posiblemente es un demonio, un alcohólico, y se siente como ahí porque el cuerpo está bebiendo, ¿no? Lo mismo el espíritu de un drogadicto, el espíritu de... Ayer estaba viendo la liberación en África, un muchacho que el pastor lo vio y se fue pan de él, y entonces le empezó a orar por él, y entonces dijo: tú tienes el espíritu de una mujer dentro de ti. O sea, el espíritu que estaba en el hombre era de una mujer. Entonces él le preguntaba: tú sabes que eres un hombre, pero tú sientes deseos de mujer y te mueves como mujer y tienes gustos de mujer, pero tú eres un hombre. Entonces él decía: sí, y se lo echó fuera. Entonces muchas veces eso de que dice la gente que es una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre, ¿sí? Es posible que sea un demonio que está en él, que lo está incitando, por ejemplo, hacia el homosexualismo, porque es un demonio de una mujer, o un hombre en el cuerpo de una mujer, entonces le incita hacia el lesbianismo, porque ese espíritu, eso es lo que desean, ¿sí?
y mucho más en las personas que no son creyentes y no tienen ese conocimiento, porque le dan rienda suelta a eso. Sí, y porque no, dicen, pues yo siento eso, pues lo voy a hacer y listo. Y fíjese que esa es la agenda del nuevo orden. El nuevo orden mundial está orientado hacia eso. Sí, que si tienes eso hay que respetárselo y al contrario hay que mover todas las normas y las leyes para acogerlos y que ellos se sientan tranquilos. Pero nosotros tenemos autoridad para eso, que es lo que la gente normalmente desconoce. Que Jesús nos entregó autoridad para echar fuera esos demonios, que no es normal. Fíjense que en el endemoniado gadareno, lo que marca que una persona está endemoniada es que su comportamiento no es normal. Porque este hombre vivía en los sepulcros. ¿Sí? Pues y andaba pelotico. Se arrancaba la ropa y desarrollaba una fuerza que rompía cadenas. Bueno, manifiestan comportamientos que no son normales. Ahí no pueden ver manifestaciones de demonios. Por ejemplo, hoy en día las personas que en momentos determinados desarrollan una ira incontrolable, rompen todo, esa manifestación eufórica de cosas que se salen de lo normal de la persona, podrían ser manifestaciones de demonios. Miremos Marcos 16. Sí, eso sí está. Es que tengo otro video ahí, pero si no se ve, no se ve. Pero sí voy a poner uno, porque el audio creo que sí dice de que mientras que buscan ese, Marcos, voy a poner el espíritu que... Desde hace varios meses, funcionarios del Congreso aseguran haber visto cosas que se mueven, sonidos extraños y siluetas. La situación es tal que han organizado misas, han llevado brujos y aún no se explican lo que pasa. Noticias Caracol y Blue Radio acompañaron durante toda la noche a un equipo de especialistas en fenómenos paranormales que recorrió los pasillos del Capitolio. Se siente frío en los pasillos del Capitolio. Un parapsicólogo, una medium y un especialista en fenómenos paranormales recorrerán cada rincón de la edificación construida entre 1848 y 1926. Intentarán buscarle una explicación a lo que dicen haber visto funcionarios del Congreso, incluso expresidentes del Senado, como José David Name. Y sintió así como conversaciones o que azotaban una puerta y no había nadie. Se empezaron a mover las lámparas. Si uno siente que prenden la impresora. Cuenta con instrumentos que según ellos perciben energías. Las varillas de radiestesia o las varillas de sabor. Tenemos un medidor de temperatura. 10 de la noche. El recorrido comienza por el tercer piso, donde de acuerdo a testigos se sienten más presencias. Se empieza a sentir como la presencia o la intención de comunicarse de un hombre. Los aparatos perciben algo. Cuando parpadea una vez es para sí, o sea, para respuestas únicamente de sí. Cuando son dos es no. Falleciste en este edificio. De manera violenta. Por aquí se ingresa a la terraza. Juliet dice sentir ahora la presencia de una mujer. De estatura baja, cabello negro. Me dice que tuvo algo relacionado a un trabajo aquí en esta zona. La medium se queda en silencio y comienza a dibujar. Me dijo que se llamaba Marta. Pero, ¿cuál es la historia del terreno donde se construyó el Congreso? Se lo preguntamos al historiador Esteban Cruz. Debajo de lo que hoy es el Capitolio existen las ruinas incluso de lo que fue la Real Audiencia y la cárcel, y aquí mismo muchos de ellos teóricamente de estas cárceles morían. Aunque él dice que es escéptico frente a los fenómenos paranormales. En esta terraza, Juliet, muy pocos policías se atreven a subir. Prácticamente ellos se niegan a hacer el recorrido en las noches porque dicen sentir presencias extrañas. Se puede sentir también la presencia de un hombre mayor, de aproximadamente unos 55 años. Me repite mucho un nombre, es Jorge. Jorge coincide con el nombre del congresista que fue baleado dentro del Congreso. El 9 de abril de 1949 hubo una balacera en el recinto de la Cámara. En ese momento murieron asesinados los representantes Jorge Soto del Corral y el representante Jiménez. Son las 12:35 de la madrugada y es justo aquí,
en este pasillo, ubicado en el tercer piso del Capitolio Nacional, donde funcionarios del Congreso aseguran haber visto a un niño de aproximadamente 5 años con atuendo de una época antigua. ¿Es una fantasía, una realidad? Juzguen ustedes mismos. 1 de la mañana, ya en otro rincón del Congreso, el parapsicólogo me pide que tome las varillas de radioestesia. Quiero saber si en este momento hay alguien que nos acompañe. Nunca había sentido una sensación como esta. Entre más avanzamos, la temperatura baja. Juan Jesús, un español con amplia experiencia en fenómenos paranormales, tiene su versión. Cuando aparecen estas presencias, recogen toda la energía posible, por eso la temperatura baja. 1:33 de la mañana. Uno de los sensores de movimiento que fueron instalados por estos expertos se activa. No podemos evitar los nervios y corremos para saber qué pasa. Una y otra vez sucede, sin que nadie, al menos vivo, pase por el pasillo. Todo lo que ocurrió esta madrugada fue transmitido por Luna Blue, el programa nocturno de Blue Radio, 2 de la mañana. La medium logra tener lo que ella llama otra aproximación. El hombre permite que le vea el rostro. Por lo que pude ver, era como si llevara un uniforme. Probablemente pudo haber sido un militar o un policía. Son las 3 de la mañana. Los parapsicólogos y la medium concluyen que no había una, sino varias presencias, aunque dicen que ninguna de ellas es agresiva. Sin embargo, los funcionarios del Congreso prefieren salir antes de que la tarde caiga. Espérate un momentico. Entonces, fíjese, algo importante. ¿Me hacen favor? Otra vez la luz. Qué pena. ¿Ya quitaste esta cámara? Algo importante es que hay niveles de maldad, ¿no? Es que hay unos que no son tan malos y otros que son re malos. Sí, por eso dice, en la narración dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos y áridos y dice volveré a mi casa. Se llama el cuerpo de la persona la llama a su casa y dice que trae otros 7 peores que él. O sea que está mostrando que hay unos niveles de maldad. Pero no lo dejes dejar aquí abajo, que no se ve eso. Hay niveles de maldad en eso, ¿no? En esos espíritus. Hay niveles de maldad, hay unos que son más malos, hay otros que... Y uno cuando se ora por los espíritus, pues uno nota que hay unos que se echan fuera y salen llorando sin poner mucho problema. Sí, y hay otros que se enfrentan se enfrentan a la persona. En Hechos 19 hay una narración de unos que dicen, intentan echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Dice, Jesús lo conozco, Pablo lo conozco, a ustedes no, y los sacan corriendo. Les dan una multa. Entonces, terminamos mirando que nosotros tenemos autoridad. Bueno, yo creo que es claro que la Biblia está hablando que los demonios son los espíritus de los muertos. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos claridad en ese concepto? No tanto por mostrar cuánto sabemos de demonios, sino porque esa es la condición del hombre que no cree. ¿Sí? La importancia de que el hombre crea es que no le pase esto, que se pierda eternamente, ¿sí? Porque es una condición eterna de muerte espiritual. Entonces va a tener esa dificultad, mientras que si tiene la fe en Jesucristo, inmediatamente muere, va a un lugar, se llama el paraíso, esperando la segunda venida del Señor para ser llevado al cielo de los cielos. Otra afirmación que hacemos es que nosotros no, sino la Biblia, es que los muertos no van de una vez al cielo, sino que están en ese lugar, porque el Señor dice en Juan capítulo 14, leamos Juan capítulo 14. Juan 14, ¿qué? Yo te digo. Juan capítulo 14. Vamos a leer el 1 hasta el 4. No se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes.
También si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes, y a donde yo voy ustedes saben el camino. Entonces fíjense que se fue a preparar lugar para nosotros en el cielo, porque él asciende al cielo, los cielos es su lugar de herencia, y dice que después va a volver. Bueno, nos dejó el camino más bien, ¿cierto? Donde yo voy. No puedes ir en el momento todavía, pero voy a preparar el lugar. Él va a preparar ese lugar. Temporalmente vamos a estar en un lugar que se llama el paraíso, que es donde van los muertos en Cristo. ¿O el seno de Abraham? No, al seno de Abraham iban los del antiguo pacto, ¿no? Porque la narración dice Jesús de Lázaro y el rico es que uno fue al seno de Abraham y otro fue al Hades, o al abismo, perdón. Entonces, terminamos mirando quién tiene autoridad para sacar o echar fuera demonios. Porque esa fue otra doctrina que, como leíamos ahorita, se estableció en la Contrarreforma, ¿cierto? En el siglo XV, en la Contrarreforma, se prohibió, por ejemplo, echar fuera demonios, porque solamente los que tenían autoridad de echar fuera demonios eran las personas santas. Bueno, esto sí, esto ya lo habíamos mirado la semana pasada, por eso lo estoy adelantando. Y no sé dónde salté. ¿Cuál es? Marcos. Además, estas señales acompañarán a los que crean. Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas, y con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ¿cuál es la condición para echar fuera demonios? Fíjate que no hay una condición o un rango o una jerarquía establecida para poder echar fuera demonios. Cualquiera puede hacerlo. La única condición es que crean en Jesucristo, que tengan la fe en Jesucristo. ¿A mí? Entonces, terminemos. Bueno, esa es la parte con respecto a que cualquiera, no hay una condición, sino que cualquiera. Y otra para afirmar que los demonios no son ángeles caídos, es que Él nos dio potestad de echarlos fuera, de reprenderlos. Pero si fueran ángeles, entonces estaría contradiciendo la Biblia. Primero que dice Judas, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, el versículo 9, y primera de Juan 3:8. Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Ni siquiera un ángel tiene autoridad de echar fuera, si fuera el diablo o sus demonios, ni siquiera un ángel. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 3:8 dice, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Para deshacer las obras del enemigo. Fíjese que el Hijo es el que tiene la autoridad para deshacer esas obras. No nos pide que reprendamos al diablo. Realmente no tenemos esa autoridad. Porque lo que dice el apóstol Judas es que el ángel Miguel salió. No se atrevió a proferir juicio de maldición. Si usted lee toda la carta de Judas, pues está hablando de los hombres que creen que tienen autoridad sobre esas potestades. Nosotros no tenemos autoridad. Nosotros no estamos llamados a reprender al diablo. Estamos llamados a reprender demonios. Entonces otra forma de mostrar por la Biblia que los ángeles caídos no son demonios. Porque si fuera así, entonces el Señor no nos hubiera dicho, les doy potestad de echar fuera demonios. Y después no la iba a retener, ¿no? Entonces, ese era el estudio de hoy. Creo que, no sé si hay alguna duda, Germán, de la que... O ya quedó un poco más claro. Sí. O sea, todos tenemos la autoridad
en este caso nosotros que somos que creemos en el Señor, podemos echar fuera a los demonios y ellos tienen que obedecer. Porque Así lo sea, estamos haciendo en el nombre de Jesús. Así sea muy bravo el diablo. Así sea muy bravito. De pronto una duda que un demonio puede habitar en el cuerpo de un animal. O también hay animales que uno no conoce o que muestran por ahí, que por decir algo, el chupacabras, que pie grande, que todo eso, el hombre lobo, no sé. Lo cataloga como que... Se catalogan así, pero yo no sé, como uno no los ha visto nunca, pero a uno sí le da miedo es la oscuridad, porque uno puede encontrarse con algún animal raro. De pronto pues no piensa en eso, ¿no? Pero desde que uno tenga fe tiene que estar tranquilo, porque pues tiene uno potestad de ahuyentar esos demonios, sí, esos espíritus. La otra es que dentro del seminario, pues lo que hemos aprendido es que la Biblia habla de 3 seres espirituales solamente, porque por ejemplo en las narraciones y todas estas tradiciones orales, pues se habla por ejemplo de gnomos, de hadas, ¿Cómo se llaman los chiquitos? Pero esos son ya leyendas extrabíblicas. Exacto, ¿no? Como seres espirituales, pero la Biblia no habla de esos seres, solamente habla de estos 3 seres, de Dios, de los ángeles y de los duendes. Pero la Biblia sí habla de los demonios y pues hemos determinado que debe estar dentro de alguno de estos 3 seres espirituales. Obviamente no es Dios, obviamente no son los ángeles, entonces debe ser el hombre que muere en condición de separación eterna de Dios. Entonces ahí se aclara todo el concepto y obviamente nosotros tenemos autoridad de echarlo afuera, aunque sea un demonio duro. Una vez un pastor me decía que una vez duró como 3 horas echando fuera un demonio porque se enfrentaba y todo. Pues cuando ya estaba muy cansado le dijo a una persona: tráigame una Coca-Cola, que estaba sediento de echar fuera el demonio, tráigame una Coca-Cola, y el demonio dijo: sí, a mí tráigame un aguardiente. Entonces, no, ya en serio, y tenemos autoridad para echarlos fuera. No son seres, otros tipos de seres, no, hoy en día se hablan de extraterrestres, bueno, pero realmente la Biblia está hablando claramente que los demonios son espíritus de los muertos. Y la advertencia es para que tengamos la fe en Cristo y nosotros no terminemos en esa condición de inmundicia espiritual. Si la persona muere sin Cristo y todavía le queda tiempo en esta tierra, posiblemente siga molestando en este Hades por un tiempo antes de ser lanzado al abismo. Y su fin último será el lago de fuego, que ese sí está destinado para Satanás y sus ángeles, pero que al final de los tiempos el lugar de los que están en el abismo serán sacados para juicio y después lanzados a ese lago de fuego. De pronto el tiempo de los demonios, sí, también hay un tiempo específico de durabilidad para esos demonios. Pues lo que dice la Biblia es que son 120 años de vida sobre esta tierra, ¿no? Es lo que nos podemos fundamentar, no podemos decir, porque hay demonios o espíritus o fantasmas que aparecen por un tiempo y después ya no vuelven a aparecer, ¿no? Como que cumplen su pero también tiempo como hay fantasmas que aparecen y todavía tienen las vestimentas de los años 800, entonces eso es pero como... es que 120 años es harto. Si tú haces 120 años hacia atrás estaríamos en el 1800. Entonces no se sabe, porque por ejemplo hay niños, por ejemplo la niña en Cúcuta es una niña. Imagínense cuánto le falta por vivir, o le faltaba por vivir, y su fin último es la muerte, ¿no? Pues de todos nosotros, pero hay un decreto divino que es: no contenderá un espíritu muerto en el hombre, serán 120 años, y eso es a lo que se apega el espíritu para no irse al abismo, ¿no? Que es un lugar ya más 80 años es mucho a tiempo. cavernas de oscuridad, como dice la traducción. Entonces que el Señor nos ayude para poder entender y darle a entender a otros, si no es un conocimiento para decir cuánto sabemos, sino para mostrar realmente que esa es la condición final del hombre que no tuvo la fe en Jesucristo, que realmente Cristo murió para eso. Y también pues para que tengamos la fe y podamos reprender sin temor cuando los se manifiesta, espíritus, sí, las enfermedades, orar con fe, porque de pronto
Las personas que después ven este video, pues que tengan fe si sienten que tienen algún problema, que dicen, no, esto no es normal en mí o en mi hijo o en mi hija, entonces poder orar en esa dirección, teniendo fe que Dios puede orar si oramos echamos fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. Es más ejercer esa autoridad, ¿sí? Porque en los conceptos teológicos, pues solo unos pocos están capacitados o tienen la autoridad para echar fuera demonios. Entonces por eso mucha gente no cree que se cohíbe de hacerlo, porque aún en su misma iglesia se lo prohíbe. Dice, no, si no es un líder, si no es el pastor, si no es fulano y tal, no pueden hacer eso. Pero no, la Biblia está diciendo que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si cree, tiene la autoridad del Hijo para echar fuera los demonios y para orar por los enfermos. Bueno, nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Esperamos ya con esta segunda parte haya más claridad. Voy a dejar los links pegados de los videos que tuvimos porque... bueno, el segundo sí se vio. Pero también dejarlo pegado para que lo vean más para que lo en miren. detalle. Y pues mire que no son entidades religiosas, sino son unos noticieros, ¿no? Que están hablando de algo que es teológico. Me gusta tomarlo eso porque pues no tienen un sesgo religioso, sino que ellos están mostrándolo, una evidencia de algo que se manifiesta, que es real, que es tangible, que no lo estamos inventando y que la Biblia habla claramente. Dios, que el Señor nos ayude. Terminamos orando y sus preguntas me las pueden seguir enviando a estudiosbiblicos@gmail o por la página de. Entonces oramos y así quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos da el conocimiento para la fe, Señor, que podamos acercarnos a ti confiadamente, que en ti hay redención, Señor, que en ti hay perdón de pecados, que tú santificas nuestro espíritu cuando nosotros creemos en ti, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti y que nosotros podamos compartir estas buenas nuevas de salvación para que las personas no terminen esta condición espiritual de inmundicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a también ejercer esa autoridad cuando haya manifestaciones espirituales. Ayuda, Señor, a que está pasando por una situación difícil, que cree que es un demonio, Señor, que tú le permitas acercarse a ti y echar fuera esas entidades, a entender que tiene autoridad para echarlas fuera, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra. Amén. Bueno, muchas gracias, así que vamos despedidos, nos vemos en una próxima emisión. Saludos. Chao, muchachos.